es que la pintura para mí debe fundamentarse en lo vital y en lo estético. Si solamente contiene vitalidad pero no es estético, vale de poco, y si es estético y no tiene vitalidad, es un elemento formal, es decorativo, pero tampoco tiene contenido. De manera que debe estar nutrido de esos dos elementos intrínsecamente inherentes a toda buena pintura. Necesita ser vital y ser estética. Después de todo, el arte siempre es un refinamiento humano. Cuando no lo es, hay que empezar a dudar. Una estructura puede nacer de muchos factores. En mi caso, a veces nace de la aparición de una imagen en una tela en blanco, a veces de un borrador que voy haciendo en mi casa o en los viajes, y de pronto, bueno, empieza a nacer a partir de un gesto, de una línea, de un plano de color, tratando de equilibrar tensiones y ritmos hasta que uno siente que esa estructura está completada. Una estructura es un desarrollo, una estructura es como el hecho mismo de la vida, no se queda ni quieta y solamente termina cuando uno decida que termine, que puede ser un término final como puede ser un comenzar nuevamente 1 o 2 días después o 3 meses después. Alberto Del Monte nació en Buenos Aires, Argentina, en 1933. Inició sus estudios en el 49 con Marcos Tiglio, continuando su formación con el escultor Carlos de la Cárcova y Héctor Cartier, iniciándose en la historia del arte con el profesor Julio Pairó. En 1961, en Montevideo, se relaciona con los discípulos y la orientación del taller Torres García. Entre 1989 y 1994, integró el grupo El Ojo del Río, junto con Adolfo Nigro, Julián Agosta y Adrián Dorado. Se aprofundó en el estudio de las culturas aborígenes argentinas y en el vasto campo de las culturas precolombinas amerindias, con el antropólogo Guillermo Magrassi, iniciándose en la semiología del arte precolombino con el profesor César Sonderegger. Sus obras figuran en casi 30 museos de diversos países y en importantes colecciones privadas. Numerosos críticos e historiadores del arte saludaron su trayectoria e integraron sus imágenes en destacados catálogos, diccionarios, panoramas, coletáneas y bibliografía especializada de distribución internacional. Sin lugar a dudas, la obra plástica y los textos teóricos de Alberto Del Monte ya forman parte del poderoso acervo sensible de la humanidad. Es evidente que Del Monte no es un pintor común. Cuando lo llamamos maestro, aquellos que tenemos una relación, digamos, muy amistosa con él, no dejamos de reconocer sus valores plásticos. Y esto seguramente tiene que ver con la enseñanza que él ejerce. Esta enseñanza, a su vez, remite a su pasado. De los orígenes pictóricos de Tito con Tiglio, él tomó una gran severidad en el manejo de la estructura, de los planos, del color. Y a su vez, el posterior maridaje que él realiza con el aprendizaje de la Escuela de Torres García,
cuando los alumnos de Torres le piden, la gente de Torres le pide que le instale en Buenos Aires un taller siguiendo los lineamientos del taller de Joaquín Torres García, hacen que esta mezcla resulte altamente particular y al mismo tiempo cargada de sentido simbólico y pictórico. Yo necesito aclarar primariamente de que yo no fui alumno del taller Torres, o sea, que de alguna manera me acerqué a Torres a través de sus escritos, de sus libros y luego de sus discípulos, con quienes compartí horas llevando cuadros, analizando obras y de alguna manera también procurando entender o comprender cuáles eran las características de la enseñanza del taller Torres, porque a su debido tiempo yo también aquí en Buenos Aires abrí un taller que comenzó enseñando de acuerdo a las características de enseñanza que tenía el taller Torres García. Cierto es que luego, en la parte de fundamentos visuales, amplié el espectro de la enseñanza, incorporando, por supuesto, los trabajos de la Bauhaus, los ensayos de Kandinsky, de Paul Klee, etcétera, etcétera, de manera tal que es un intento de recopilación de la Bauhaus, de Torres García y de todos los autores contemporáneos. El taller tiene una metodología muy clara de trabajo, que es uno de los aportes, digamos, al medio que hace el taller con la conducción de Alberto Del Monte, diría la plástica en general, ¿no? Al medio, y sobre todo a la enseñanza. Alberto Del Monte es más que un maestro, es lo que se dice un gran maestro, un maestro con mayúsculas, porque no solamente enseña la técnica, digamos, de la pintura, el oficio del pintor, sino que el taller, a través de sus enseñanzas, nos permite tener una visión más abarcativa de lo que es la vida del pintor en sí, ¿no? O sea, el pintor no solamente el que pinta, sino el que tiene una propuesta alternativa desde el pensamiento a una realidad que le tocó vivir. Del Monte por sí solo es todo un movimiento diseminado a través de sus alumnos, discípulos y seguidores. La influencia que ejerció su arte y las enseñanzas que impartió durante casi medio siglo desde el Taller Sur convirtieron a Del Monte en un hito de la pintura argentina de fines del siglo XX y inicios del XXI. Su estética y su estatura moral lo transformaron en un marco en el arte latinoamericano. Del Monte desarrolló una poética visual cuyas profundas raíces están imbricadas en las culturas amerindias. La conjunción de planos constructivos, ascética paleta cromática y signos en el espacio se transformaron en el prototipo estético de este artista, una escritura legendaria fuera del tiempo. Su arte es una síntesis del inconsciente visual de América Profunda. De todas esas culturas fui tomando algunas características que me parecieron muy importantes. Por ejemplo, en el concepto de estructuras, lo que me interesó mucho son la distribución de los tejidos, como la distribución de las cerámicas, porque generalmente tienen zonas limpias y zonas de registro con formas. Entonces, el elemento de los registros, yo pongo ahí generalmente mis diseños y dejo planos libres como en las cerámicas o en la misma propia arquitectura maya. Recuerdo el Palacio de los Gobernadores, por ejemplo, tiene toda una zona absolutamente lisa y una guarda en relieve en la arquitectura, de manera que casi toda la parte morfológica de lo americano precolombino,
tiene como fundamentos zonas de descanso y zonas de diseño. Así, Del Monte es parte de la memoria viva de América nativa. Destaco la actitud del Monte como maestro, destaco su ejemplo y también la sorpresa que nos llevamos ante cada pintura. Cada visita al taller del Monte es nuevamente una gratísima sorpresa y siempre nos llevamos algo en la valija para recordar nuestra casa. El pintor del siglo XX ha recorrido el camino del mismo pensamiento del siglo XX que ha borrado las huellas de lo sagrado en todas sus actitudes cotidianas. Hemos reemplazado a un Dios por muchos dioses que somos nosotros. Es decir, por lo tanto, hemos reducido el vivir a algo absolutamente material, a algo absolutamente mediático, a algo relacionado con las relaciones públicas, con los medios de comunicación, etc. Y hemos olvidado en que nuestra vinculación con el arte nos hace una especie de sacerdotes que estamos ejecutando un ritual. Ese ritual es la convocatoria a lo sagrado que tenemos que realizar como artista y que tenemos que convocar en el espectador. Del Monte, huellas, incisiones sensibles, nervaduras, signos iridiscentes. Crepúsculo desde el desierto en llamas, plenilunio sobre piedra sagrada. Claves de sueño, sonajas, pictogramas, ríos de sal abren la tierra roja, la casa del tambor. Relámpago en la noche de los vivos. Eclipse sobre el páramo del monte, ráfagas de granizo contra el acantilado. Fuego del monte, crecen aullidos, duendes, pariciones. Por detrás de los astros, la conducta del tiempo, laberinto. Raíces de cenizas hundidas en la arena, arcoíris de mimbre sobre los pedregales. Cascabeles de plumas, el gesto restallante. Tiempo semilla, señal de la energía. Espacio vientre, señal del universo. La poesía del chamán en el viento, del monte, pájaros abismales, petroglifos grabados en la sangre.